Buenas tardes muchachos, seguimos con el estudio del capítulo tercero de este título noveno de los delitos contra la fe pública. Y aquí encontramos una serie de artículos bastante interesantes y bastante importantes dentro del Código Penal, porque precisamente son aquellos que hacen referencia a la falsedad de documentos. Y esa falsedad de documentos identificada como falsedad ideológica, falsedad material, el uso de documentos falsos y una serie de circunstancias que dan cuenta de la necesidad de haber involucrado, de haber diferenciado dentro del Código Penal las diferentes circunstancias en que se pueda llevar a cabo la comisión de delitos tanto por servidores públicos como por privados. Y también un pequeño análisis que haremos dentro del concurso de conductas y de acuerdo a la evolución que la misma doctrina, la jurisprudencia y efectivamente la ley en comparación con el Código Penal del 80 ha sufrido, digamos, unas variaciones en cuanto al reconocimiento o no del concurso de conducta dentro de la comisión de estos delitos o de por lo menos algunos delitos que abarca el capítulo tercero. Por eso su importancia de este estudio y por eso quise diferenciar o separar dentro del análisis o dentro del primer video de este título noveno y dejar solo el capítulo tercero de este título noveno porque es bastante extenso en su entendimiento y existen varias circunstancias especiales a analizar. Pues bien, analizamos o entramos con el artículo 286, falsedad ideológica en documento público, y que contiene una relación bastante sencilla, pero que involucra algunos aspectos importantes dentro del estudio de este tipo penal. De entrada nos reconoce un sujeto activo determinado que es un servidor público que en ejercicio de sus funciones, es decir, no cualquier servidor público, sino servidor público que tenga a cargo unas funciones específicas o que tenga a cargo el realizar un documento especial, ¿cierto? Digamos una certificación para los casos en donde involucra, digamos, atención a la primera infancia o está desplazados o que reconoce el Estado, le reconoce unos beneficios a ellos. Y existen unos servidores públicos encargados de certificar quién es o no susceptible de esos beneficios, de ser beneficiario de esos reconocimientos monetarios. Luego, no es cualquier servidor público, sino debe contener unas específicas condiciones, es decir, que esté en uso de sus funciones, porque si ese servidor público no está en uso de sus funciones o en ejercicio de sus funciones, pues sencillamente no incurriría en este tipo penal. Dice, el servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión. Claro, ¿por qué es tan importante la descripción de este tipo penal? Primero porque es un servidor público y hablábamos que precisamente esa función especial encomendada por el Estado requiere una especial protección. Y en ese orden de ideas, el servidor público en ejercicio de sus funciones no está falseando materialmente el documento, lo que está haciendo es consignar o callar una verdad, ¿cierto? Es decir, quien, por ejemplo, va a certificar que una persona es susceptible de recibir un beneficio económico por parte del Estado por haber sido desplazado o ser desplazado en la violencia, o ser reconocido, digamos, dentro de un proceso penal como aquellos que son susceptibles de ser reconocidos dentro de la Justicia Especial para la Paz, la JEP, debe primero ser certificado por una entidad especial que diga que especialmente si ese sujeto es susceptible de esos beneficios o de ese reconocimiento especial que ha establecido la ley. Entonces esta persona, este servidor público que en ejercicio de sus funciones, es decir, que debe hacer su función de certificar a quienes sí y a quienes no, consigna o reconoce, por ejemplo, a una persona que no es desplazada por la violencia. Entonces, esa persona con ese documento, ya vamos a ver más adelante que el utilizar ese documento a sabiendas que es falso también implica una comisión de un delito, implica una sanción penal también especial dentro de este capítulo tercero. Por ahora nos interesa es que este artículo 286 reconoce esa función del servidor público en emitir ese documento. Y fíjense ustedes, como ya les había dicho, que aquí no se trata de una falsedad material, es decir, el documento es real porque él expide el documento por las funciones que le han sido encomendadas por la ley, ¿cierto? Lo que está mal es la consignación de esa verdad.
Es decir, el contenido del documento es el que está mal. Eso es lo que castiga el tipo penal. Más adelante veremos cuando lleguemos al artículo 291 un análisis bastante profundo en lo que es el concurso de conductas cuando, como les había anticipado anteriormente. Es decir, el objeto material aquí es el documento público, materialmente es verdadero y auténtico. Contiene declaraciones falsas o al que se le ha cercenado su contenido verdadero. Así la falsedad debe alterar el contenido del documento en tal forma que se afecte su potencialidad probatoria. Nosotros hablábamos al inicio de este capítulo, primero cuando empezábamos a hablar del título 9, que especialmente uno, digamos, tiene la expectativa de que el Estado, a través de sus servidores públicos, a través de sus funcionarios, pues deban ser garantes de manifestar esa verdad, de esa fe pública que deben demostrar y que debe surgir de la relación entre el Estado y los particulares, y esa obligatoriedad necesariamente en cabeza, digamos, con mayor razón, en cabeza del Estado y de cabeza de quienes forman parte del Estado y prestan un servicio para el Estado. Por eso son tan graves estos delitos y por eso se reconocen de una manera especialísima, ¿no? Hacer parecer como sucedido acto que en realidad no se llevó a cabo, hacer parecer como interviniendo en una actuación a una persona que no concurrió en ella, lo que les decía a ustedes, las personas que son susceptibles de reconocimiento para víctimas de la violencia, atribuir a las personas que han intervenido en un acto de declaraciones que nunca emitieron, faltar a la verdad cuando se narran los hechos o se describen circunstancias, certificar o convalidar hechos falsos, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de actuaciones que pueden surgir de la actividad de un servidor público que puedan consignar una falsedad. Son muchísimas. El artículo 287 ya nos habla de la falsedad material del documento público. Falsedad material en documento público. Es decir, el que falsifique documento público que pueda servir de prueba. Si la conducta es realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena se da de 4 a 8 años de inhabilitación. Es decir, aquí concurren dos circunstancias, dos sujetos activos, uno indeterminado y otro determinado, que va a implicar que la conducta se agrave. Es decir, el mismo artículo trae su descripción un agravante si, solo si el sujeto activo determinado es un servidor público, por las especificidades que ya hemos hablado de las condiciones especiales que tiene el servidor público y la obligación frente al Estado, ¿cierto? El concepto genérico de documento, que es un documento cualquier cosa que contenga, ilustre o demuestre algo, jurídicamente se entiende por documento todo aquello que sirva para probar un bien, un hecho jurídico. Aquí lo que nosotros tenemos que analizar es que pueden concurrir varias circunstancias. Que una persona opte por falsificar materialmente el documento público, o que un servidor público en ejercicio de sus funciones, sin tener a cargo esa especial circunstancia, lo falsifique, ¿cierto? Entonces incurrirá, es decir, en la creación de un documento público que no es susceptible para el servidor público dentro de sus funciones, o dentro de un particular que opte por falsificar totalmente ese documento público. El siguiente artículo, el 288, dice obtención de documento público falso. El que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar o total parcialmente la verdad. El ejemplo de los desplazados por la violencia nos sirve para todo, casi que para toda la descripción del capítulo 3. ¿Por qué? Porque se dieron muchas circunstancias en que muchas personas se acercaban a la Presidencia de la República, a la unidad especial que se había creado de la Presidencia de la República, que era la entidad encargada de realizar el censo de los desplazados por la violencia a nivel nacional. Después fue otras entidades, el de tierras, bueno. Y muchas personas se acercaron allí manifestando que efectivamente eran desplazados por la violencia cuando no lo eran. Simplemente eran personas que no estaban involucradas dentro de este conflicto, que eran personas que veían la necesidad de obtener una casa, pues dados los beneficios que daban, ser susceptibles de esos subsidios de vivienda o de viviendas de interés social, y entonces acudían a estos servidores públicos haciéndolos incurrir en error. Es
Es decir, le manifestaban al servidor público y el servidor público, acuérdense ustedes que esta función pública o esta fe pública no solo es del Estado hacia nosotros, sino de nosotros hacia el Estado. Es decir, también hay una fe privada, esa fe privada representada en la obligatoriedad de los particulares en decir la verdad frente a los servidores públicos. Entonces, en ese orden de ideas, no solo, es decir, esto es un canal de doble vía, ¿no? Es una circunstancia de doble vía que implica necesariamente que tanto el Estado, a través de sus servidores públicos, nos digan la verdad a nosotros y nosotros asumir como de buena fe que eso es cierto, y de los particulares en manifestarle a los servidores públicos cuando es su obligación manifestarles la verdad para que los trámites estén sustentados en lo que legalmente el Estado y los particulares deben ser, la buena fe. ¿Cierto? Si esto se vulnera en cualquiera de las dos vías, pues efectivamente el Código Penal ha introducido afortunadamente unas modificaciones que no estaban en el Código del 80 y que permitían que se evadieran algunas responsabilidades o que digamos que quedaran subsanadas algunas comisiones de algunas circunstancias que pudieron o que fueron reconocidas especialmente en el código, en este último código que estamos analizando, en esta ley, que fueran reconocidas como delito, ¿vale? Esto como digamos como un avance de la ley penal en el reconocimiento de algunas conductas delictivas que no estaban antes reconocidas. Sin embargo, y por principio de legalidad, pues obviamente no podían ser juzgados. Entonces ustedes entienden que el sustento del derecho penal, uno de los grandes pilares del derecho penal, pues obviamente es el principio de legalidad. Después seguimos con el artículo 289, falsedad en documento privado. Dice, el que falsifique documento privado que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 1 a 6 años. Aquí el documento privado, pues nos va a... Es decir, son varias circunstancias las que se pueden dar en documento privado. Ya no se va a exigir que sea el emitido por una entidad pública, una entidad oficial, obviamente, sino es todas aquellas manifestaciones de los particulares, de los privados, de una persona que quiera hacer una manifestación, títulos, valores, obligaciones, declaraciones, mensajes telegráficos, cartas personales, o comerciales, facturas, en fin, son una serie de documentos que van a ser susceptibles de reconocimiento o protección por parte de este tipo penal. Aquí el verbo rector es falsificar y usar, pero también se exige el uso de ese documento para que pueda constituir delito, entendido como la utilización o la destinación del documento a determinada finalidad. Es decir, ese documento no solo se expide o quien falsifique un documento, digamos una carta, alguien puede falsificar una carta, pero nunca lo utilizó, pues la conducta no se va a llevar a la comisión total. Es decir, ese delito va a quedar ahí, no va a quedar, digamos, sustentado en porque nunca se utilizó ese documento falso. Luego, no hubo nunca una afectación y no se puede hablar de la comisión de un delito porque exige que ese documento sea utilizado para generar un perjuicio. ¿Ok? Es una falsedad material, pues no se reprime la falsedad ideológica en documento privado, ya que el verbo determinador falsificar, de acuerdo con la doctrina más aceptada, se refiere exclusivamente a la falsedad material. Además, el documento privado no tiene presunción de veracidad, como sí, lo hemos hablado, el documento oficial. Acuérdense que hablábamos que por la ley esta de supresión de trámites y todo este tema, se reconoce que el documento oficial no necesita de autenticación, se presume válido y no necesita su verificación o su autentificación, ¿vale? El documento privado no tiene presunción de veracidad, pues sus efectos son interpartes y no erga omnes. Es decir, para dos personas, para otra persona y para mí, y no de manera general para todo el mundo. Dentro de estos tipos penales del 289, digamos, el objeto jurídico, dice el doctor Pavón, que la presente descripción no se tutela el bien jurídico de la fe pública, sino el del patrimonio. Otros han afirmado que lo que protege la norma es la llamada fe privada, lo que les hablaba. Es decir, son varias circunstancias, pero para el estudio de este capítulo tercero, nosotros reconocemos especialmente que el bien jurídicamente tutelado, no se dejen confundir, sino que son, digamos que son manifestaciones doctrinales, es que el bien jurídicamente tutelado aquí es la fe pública.
Ese es el bien jurídicamente tutelado. Que existan necesidades de que los particulares incurran dentro de esta fe privada, es decir, que es una obligación de los particulares, tanto del Estado, de la fe pública, como de los particulares, esta fe privada, es decir, y los dos en manifestar siempre la verdad, no quiere decir que la afectación siempre se dé en la fe pública. Claro, va a tener unas connotaciones especiales y por eso va a existir el concurso, que más adelante vamos a hablar de conductas, porque se va a reconocer que a través de una falsedad de un documento se puede llegar a la comisión de otro delito. ¿Ok? Ya lo miramos. La doctrina más aceptada, dice, considera que el bien jurídico protegido es el de la fe pública, entendida como la confianza y seguridad necesarias en los medios de prueba aceptados y regulados por el ordenamiento. En este caso, de la falsedad establecida en el artículo 289, había una discusión bastante grande frente a la comisión, al concurso de conductas, porque se creía que si la persona era quien asumía, una misma persona acudía a la falsificación y a la utilización de ese documento falso en la comisión de unos delitos, pues no se le podía endilgar a esa persona en atención a la afectación al principio del non bis in idem, no se podía endilgarles a la persona la comisión de diferentes conductas. Fíjense ustedes que una primera corriente afirma que no es posible el concurso de la falsedad en documento privado con otras infracciones, ya que el uso es indispensable para que se configure el delito contra la fe pública, con lo cual la ley habría subsumido en él las consecuencias delictivas de tal uso. Proclamar el concurso sería violar el principio del non bis in idem, es decir, no dos veces por lo mismo. Entonces, si la persona concurría a la falsedad y al uso, únicamente se le podía endilgar a él la conducta más grave en ese momento, no las dos en concurso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que necesariamente se ha reconocido o ha ido evolucionando el derecho penal, la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que efectivamente quien falsifica lo hace con el fin de obtener un provecho que no solo está orientado a la afectación del bien jurídicamente tutelado, que es la fe pública, sino que también va a estar orientado en la mayoría de los casos a la afectación al bien jurídicamente tutelado reconocido en el título séptimo, que es el patrimonio económico. ¿Por qué? Porque en él van a concurrir algunas circunstancias especiales que van a dar cuenta que yo, mediante o a través de ese documento, lo que pretendo hacer es una estafa, por ejemplo. Y había una contradicción en este tipo de conductas que no podían reconocerse por la estafa, porque se decía que una subsumía a la otra, una abarcaba a la otra o la hacía más grave. Pero entonces lo que se decía era, bueno, si lo que se hizo fue el documento falso primero para llevar a la estafa, no podían concurrir las dos, porque primero se hizo el documento falso, es decir, primero en el tiempo, primero en el derecho. Es decir, el reconocimiento primero de la afectación que se veía dar era el de la fe pública y luego subsumía la fe pública a la estafa. La evolución doctrinaria, la evolución legislativa y legal, incluso jurisprudencial, dice, no, eso sería beneficiar una estafa. Es decir, sería quitar el agravante de la estafa, es decir, un delito mucho más grave y mucho más que genera un daño mucho más grande porque ya está atacando directamente el patrimonio económico, pero como lo que se partía era de la afectación a la elaboración, perdón, de un documento público, de un documento falso, pues digamos que la estafa quedaba ahí en el aire, ¿cierto? Entonces era beneficiar la estafa a través de una falsedad. Entonces se empezó a decir, no, un momentico, eso tiene que cambiar porque no puede reconocerse un beneficio para quien estafa a través de un documento público, privado falso. Entonces tiene que partirse y permitirse que para yo llegar a la estafa, cuando hablábamos del patrimonio económico y cuando hablábamos de la estafa, reconocíamos efectivamente que podía haber concurso porque yo primero tengo que realizar un documento, falsificarlo, idearme, planear, es decir, involucrar doble necesariamente, y a través de ese documento llevar a una estafa, pero son dos conductas diferentes, es decir, se parte de un hecho para llevar a una conclusión y esas dos circunstancias se unen para realmente reconocer, y la jurisprudencia lo ha reconocido así, y la doctrina también, en que efectivamente pueden concursar las conductas tal como lo habíamos visto en el análisis del título séptimo.
Es posible el concurso de delitos en la falsedad de documento privado, pues el uso exigido por el artículo 289 busca aclarar el problema de la falsedad inocua, considerando penalmente irrelevante el comportamiento simple de falsificar documento privado. La norma nunca quiso consagrar un tipo pluriofensivo. Es decir, yo les decía, yo puedo falsificar una carta, pero si no la uso, pues no estoy inmerso dentro de la comisión de un delito, ¿cierto? A partir del uso de ese documento privado es que yo puedo llevar a la comisión de un delito, ¿cierto? Pero esa comisión del delito va a llevar unas consecuencias más allá de la afectación de la fe pública. Claro, si yo lo miro desde el patrimonio económico, por ejemplo, desde la estafa, obviamente la afectación no solo es a la fe pública, por la afectación, por la falsificación de ese documento privado, sino al patrimonio económico a través de una estafa. Y ahí existiría y permite la doctrina de la jurisprudencia que efectivamente se reconozca ese concurso de conductas por la afectación de dos bienes jurídicamente tutelados diferentes. Seguimos con el artículo 290, que son las circunstancias de agravación, que son bastante fáciles de entender. La pena se aumentará hasta la mitad para el copartícipe en la realización de cualesquiera de las conductas descritas en los anteriores que usar el documento, salvo en el evento del artículo 289 de este código. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, la pena se incrementará en las 3/4 partes. Ya hemos visto que el tema de la afectación de los medios motorizados es bastante grave y también puede concursar con otras conductas. Uso de documento público falso. Y fíjense, a través del estudio de todos estos artículos del título 9, capítulo 1 y capítulo 2, hemos visto que han concurrido algunas circunstancias comunes en estos artículos. ¿Cuáles son? Que en todas se castiga tanto a quien falsifica como a quien lo usa, ¿cierto? Y es el caso de este artículo 291 porque dice: el que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 4 a 12 años. Si la conducta recae sobre documentos relacionados con medios motorizados, el mínimo de la pena se incrementará en la mitad. El objeto material, de acuerdo al doctor Pavón, dice documento público, de acuerdo con el concepto estudiado en lo relativo a los artículos 286 y 287, pero se aclara que dicho elemento contiene una segunda clasificación en el inciso segundo de la norma, introducido por la Ley 1142 de 2007, que comprende como circunstancia específica de agravación que el documento público usado esté relacionado con algún medio motorizado. Y fíjense ustedes aquí una cosa. A mí, yo puedo estar utilizando un documento para obtener unos beneficios. Yo no lo falsifiqué, pero sí lo utilizo para obtener esos beneficios. Por ejemplo, quien manifiesta que es madre cabeza de familia sin serlo bajo unas circunstancias establecidas que la ley reconoce, madre cabeza de familia dentro de los estratos 1 y 2 que esté dentro de establecido o reconocido dentro del CISBEN, dentro de las categorías 1, 2, 3 y 4, algo así, no estoy seguro. Pero digamos que tiene unas circunstancias especiales para que el Estado, a través de las entidades pertinentes, le concedan unos beneficios reconocidos valga la redundancia, reconocidos en unos mercados que les entregan cada 15 días o cada mes, algo así. Entonces, esta persona no acudió, es decir, no concurrió a la falsificación del documento, pero sí lo utiliza para obtener unos beneficios. Entonces, esa es la persona en la que está llamada aquí a esto... a cometer este tipo de delitos. ¿Que concurren con otras conductas? Claro que pueden concurrir con otras conductas y va a depender de la afectación que con ese documento esta persona realice. Por ejemplo, dice, de acuerdo con la nueva preceptiva, mantenemos la doctrina según la cual la falsedad en documento público puede entrar en concurso con la estafa y otros géneros delictuosos violatorios de bienes jurídicos diversos, ya que tanto el delito medio como el delito fin, yo les decía, es decir, primero yo realizo la falsedad de un documento para obtener un beneficio. Si no lo uso ese documento privado, hasta ahí, no pasó nada. Pero si lo uso, obviamente voy a generar un detrimento en otro bien jurídicamente tutelado.
Tienen su propia personalidad y objetividad y son queridos individualmente. La duplicidad del objeto jurídico se opone a que solo se impute el delito fin. Es decir, a que solo se me impute la duplicidad, es decir, es que con ese documento yo lo utilizo para una estafa y pretender que solo se me impute la estafa, cuando yo realicé una serie de actuaciones anteriores a la estafa para precisamente hacer creíble esa mise en escena, es decir, esa puesta en escena que necesitaba para que la gente creyera o esa persona creyera y se permitiera la comisión de un delito. ¿Ok? El artículo 292 dice destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. El que destruya, suprima o oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 3 a 10 años en inhabilitación. Si se tratare de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Miren, la descripción de este artículo 292, la verdad es bastante sencillo porque pues, no necesita usted saber o hacer una distinción especialísima de saber que los verbos rectores destruir, suprimir o ocultar, ¿cierto? No se necesita una explicación especial para eso. Pero sí les voy a contar esto. Hace algunos años en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la Secretaría de la Sala de Casación Penal, los expedientes, digamos, con una exigencia de seguridad bastante alta, se prestaban a los abogados sin ninguna restricción. Sin embargo, hubo un caso de un señor, de un abogado que llegó, pidió un expediente en esa época un extraditable, no se guardaban unas seguridades especiales. Un abogado llegó, pidió prestado un expediente y empezó a comerse literalmente, una hoja en donde había una certificación expedida, una certificación que daba cuenta de la incautación de una droga y que por ese certificado era que este señor estaba siendo condenado. Entonces el tipo empezó a comerse las hojitas de esa certificación y fue descubierto. Pues a partir de ese momento, la Corte Suprema, la Sala de Casación Penal, adquirió una caja fuerte en donde empezó a guardar esos elementos especiales de prueba y en el expediente empezó a dejar copias auténticas o simplemente copias para la revisión de los abogados, porque se empezó a dar cuenta que eso era mucho más común de lo que se creía. De hecho, en la jurisdicción civil, algunos abogados iban y se comían las letras de cambio, los cheques y bueno, cosas, eso pasa. Por eso el reconocimiento acá de que el reconocimiento especial de si se tratara de documento constitutivo de pieza procesal de carácter judicial, a eso iba orientado. El resto de documentos públicos, pues ya sabemos en qué caso se puede presentar, es muy sencillo establecerlo. El concurso de conductas en este tipo penal dice, el elemento subjetivo reseñado hace descartar el concurso material ante otras finalidades perseguidas por la gente. Tal es el caso del afán de lucro en el ocultamiento de un título o valor, hipótesis en la cual no se configurará la falsedad impropia sino el hurto, pues el agente no persigue la eliminación de un medio probatorio en forma específica. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar que aquí no existiría el concurso, sino que habría que analizar si esa prueba, si ese documento es constitutivo susceptible de ser valorado económicamente, por ejemplo, como hace en la descripción aquí en este libro del doctor Pavón, porque si es una letra de cambio, pues es que eso es un dinero que está sustentado en un documento, ¿cierto? Luego ahí lo que se pierde no es, si las letras son 2 millones, lo que se pierde no es un documento, sino lo que se pierde es un patrimonio, algo que está sustentado en dinero, porque a la postre, mediante un proceso que es un proceso ejecutivo, va a llegarse a la consecución del reintegro de ese dinero. Luego lo que se está perdiendo no es un documento privado, sino lo que se está perdiendo y lo que está tentando, como bien lo dice el doctor Pavón, es efectivamente es la afectación, precisamente lo que se está protegiendo aquí es la afectación al bien jurídicamente tutelado que es el patrimonio económico, y ya se estaría hablando desde hurto y no de destrucción, como lo establece aquí el artículo 292. El artículo 293 nos dice este fue el que hablamos, 292 sino 293, que es el de destrucción, supresión, ocultamiento.
Seguimos con el artículo 294 que nos hace una descripción de lo que es documento. Eh, Simplemente para los efectos, yo siempre les exijo a ustedes que eh, a veces hay que empezar a mirar de atrás para adelante para establecer algunas circunstancias especiales y poder entender de mejor manera estos tipos penales. Y por ejemplo aquí nos dice, documento, artículo 294, para los efectos de la ley penal, documento es toda expresión de persona conocida o conocible reconocida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tengan capacidad probatoria. Ahí está la descripción para, de manera general, a partir de este título noveno, capítulo primero, capítulo segundo y obviamente para este capítulo tercero. El artículo 295 nos dice falsedad para obtener prueba de hecho verdadero. El que realice una de las conductas descritas en el capítulo anterior, con el fin de obtener para sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero, incurrirá en multa. Artículo 295. Este es muy sencillo. Este artículo 296 que dice, contiene unos verbos rectores bastante sencillos de entender. Es decir, el que con el fin de obtener provecho para sí o para otro, o causar daño, sustituya o suplante a una persona. El doctor Pavo nos dice, suplantar es falsedad personal propia, es acción de suplantar a otro mostrándose, identificándose como si fuera este. La acción tipificada se puede dar por suplantación física o jurídica. Y la falsedad personal impropia es aquella que se verifica sobre determinados aspectos de la personalidad de la gente, que se autoatribuye o se arroga nombre, estado civil, calidad, condición o profesión falsos. Fíjense ustedes que es muy sencillo, es decir, yo me abrogo una condición que no tengo, médico, cirujano, especialista, no sé qué, y esto para obtener para mí un beneficio. Claro, también van a concurrir una serie de conductas, porque si yo lo que hago con este tipo de falsedad personal es obtener beneficios económicos, pues ya puede entrar a concurrir con otro tipo de conductas mucho más graves y mucho más complicadas. Aquí el problema es que, de hecho, hubo el caso aquí un militar que es un capitán del ejército que entraba, obtenía beneficios, viajó incluso al exterior diciendo que era capitán. Nadie nunca se preocupó por saber quién era el tipo. Simplemente se le permitió, perdón, era una mujer, simplemente se le permitió que ella viajara porque había llevado unos papeles que decían que ella era capitán del ejército y así le creyeron. Pero hay un caso mucho más grave, el caso de medicina legal, el del médico, de este legista que trabajó en medicina legal durante 12 años. Y este tipo emitió certificaciones como médico legista allá dando conceptos médico-legales. Imagínense la gravedad y la nulidad, la cantidad de nulidades que se generaron con ocasión de las actuaciones de este señor. Bueno, eso es una pequeña parte de ejemplos que hay aquí en Colombia. Aquí sucede todo. Hasta hasta una película tuvimos aquí con un tipo que se hizo pasar por un alto diplomático de la India. No me acuerdo cómo era que se llamaba, pero efectivamente aquí en Colombia hemos sido sujetos de cualquier cantidad de, digamos, falsedades y que han generado, obviamente, la falsedad en una persona genera el embajador de la India. Ahí me acordé, el embajador de la India fue una película, incluso le hicieron película porque el tipo aquí obtuvo un poco de beneficios. Es decir, parte de la falsedad de la persona, es decir, la afectación a la fe pública, pero se puede generar en una afectación al patrimonio económico y de ahí para allá circunstancias gravísimas. Ustedes saben que los delitos sexuales también involucra que se reconozca dentro de algunas características de los delitos sexuales el tema de la superioridad y el tema de que tenga una posición privilegiada también implica que pueda llegar a acceder sexualmente a una mujer. Bueno, esas son circunstancias especialísimas, pero se pueden llegar a dar. Este embajador de la India pues hizo de todo, tuvo un beneficios económicos de Colombia, lo pasearon, mujeres, bueno, en fin, un sinnúmero de circunstancias especiales que obviamente nos hacen pensar y nos hacen reconocer que efectivamente dentro de la comisión de estos delitos, dentro de muchas de las comisiones de estos delitos,
se puede llevar a cabo no solo la afectación a la fe pública, sino la afectación a otros bienes jurídicamente tutelados. Eh, por ahora es todo, muchachos, espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber a través del WhatsApp. El próximo estudio que iniciaremos es el del título décimo, que es delitos contra el orden económico y social, que es el próximo video, pero ya lo estudiaremos con posterioridad al quiz que vamos a hacer mañana jueves. Estaré pendiente de sus observaciones, por favor háganlas, esto nos sirve para nosotros enriquecer estos videos. Nuevamente espero que les haya gustado, muchas gracias por su atención y nos estaremos hablando mañana a efectos de aplicar el quiz que estaba programado. Muchas gracias, feliz día.